Me llamo Samuel Adán. Tengo 42 años, y lo que voy a compartir no es solo un recuerdo memorable de mí, sino una prueba viviente de que Dios aún obra milagros donde nadie más cree que algo florecer. Pasé casi 10 años sirviendo como misionero en regiones devastadas por la guerra, pero ninguna experiencia me ha impactado tanto como aquella noche cuando yo y otras 27 personas estuvimos arrodillados con rifles apuntándonos a la cabeza. Era, literalmente, nuestro fin, hasta que Dios hizo algo completamente sobrenatural. En ese momento, cuando todo parecía perdido, cuando ni siquiera la esperanza se atrevía a acercarse, el cielo se abrió, y lo que allí ocurrió no solo nos salvó la vida, sino que desencadenó una transformación en toda una comunidad que vivía bajo el terror de la guerra. Lo que están a punto de escuchar no es una exageración, ni una invención, ni mucho menos un intento de dramatizar el sufrimiento. Es una historia de sangre, sudor, lágrimas y fe. Una historia donde el miedo era real, la muerte era segura, pero la intervención de Dios fue aún más real y segura. Enero de 2015. La guerra civil en Siria se había convertido en noticia habitual. Bombas, campos de refugiados, niños heridos. Las imágenes se repetían tanto que, poco a poco, el mundo dejó de prestarles atención, pero no podía ignorarlo. Estaba en Beirut, Líbano, mi tierra natal, donde los efectos de la guerra siria se sentían de cerca. Dirigía una pequeña misión cristiana que, durante 5 años, había llevado comida, medicinas y consuelo a los refugiados en los campos libaneses. Pero una gélida mañana de diciembre de 2014, Dios lo cambió todo. Estaba rezando, solo en mi pequeño apartamento, cuando me invadió una visión tan vívida que parecía una película. Vi niños hambrientos con los ojos hundidos, madres llorando sobre tumbas improvisadas, ancianos temblando en las ruinas de lo que una vez fueron hogares. Y en medio de esa imagen de dolor, oí una voz que me desgarraba el alma. Samuel, ve a Alepo, mis hijos se mueren, no solo de hambre, sino de desesperanza. Trae pan para sus cuerpos y para sus almas. Confieso que tenía miedo. Era Alepo, una zona de guerra, y yo era padre, esposo y amigo de muchos que seguramente no me entienden. Pero cuando Dios habla, su voz quema. Como está escrito en Jeremías 29, su palabra se convirtió en fuego en mis huesos. Intenté ignorarla, intenté racionalizarla, pero no pude. La urgencia crecía en mí cada día, y así dije que sí, aunque sabía que un sí podría costarme todo. Llegar a Alepo fue una odisea. Las fronteras estaban prácticamente selladas. Las carreteras estaban plagadas de minas, y los puestos de control estaban custodiados por soldados armados y nerviosos. Fueron 6 semanas de intentos fallidos, solicitudes de autorización y mucha oración. Gracias a contactos con una ONG internacional, finalmente logré entrar al país en un convoy humanitario el 20 de enero de 2000. Solo llevaba 2 maletas, una con ropa y la otra con medicamento, Biblias en árabe y juguetes sencillos para los... Nada me preparó para lo que... La Alepo que había conocido años atrás, llena de historia, cultura y belleza, había desaparecido. En su lugar, una escena de destrucción total. Edificios enteros reducidos a escombros, coches quemados abandonados en las calles, el sonido constante de disparos y explosiones resonando en la distancia. Un cielo oscuro y denso cubría la ciudad como un luto permanente. Era como si la esperanza misma hubiera sido bombardeada junto con las casas. Esa primera noche, dormí en las precarias instalaciones de una organización internacional al oeste del... Apenas pegué los ojos. El fuego de las ametralladoras afuera me recordaba constantemente dónde estaba. Pero más fuerte que el estruendo de la guerra era la certeza de que Dios me había enviado allí con un propósito, y que no me había dejado solo. En medio del caos de Alepo, conocí a un hombre que Dios usaría como parte esencial de esta misión, el Dr. Yusuf, un médico cristiano sirio que había decidido quedarse en la ciudad, incluso mientras la guerra lo devastaba todo a su alrededor. Su expresión era la de alguien que había visto más dolor del que cualquier ser humano debería soportar jamás. Cuando le compartí mi plan de establecer un refugio en la zona este de la ciudad, precisamente la más dominada por grupos extremistas, me miró fijamente a los ojos y dijo, casi en un susurro, hermano, estás loco. No intentaba desanimarme, solo ser realista. Oriente es tierra de nadie, continuó. Si descubren que eres cristiano, te cortarán la cabeza y la colgarán en la plaza como ejemplo. Si de verdad quieres ayudar, quédate aquí en Occidente, donde todavía es relativamente seguro. Entendí su preocupación, pero había algo dentro de mí que no me desanimó. Compartí con él la visión que Dios me había dado, el llamado que ardía en mi pecho como un fuego imposible de ignorar. Tras un largo silencio, Yusuf dejó escapar un profundo suspiro, como si llevara el mundo sobre sus hombros, y dijo algo que aún resuena en mí. Si Dios te llama allí, ve, pero entiende que esa parte de la ciudad es territorio de la muerte. Necesitarás toda la protección del cielo.
En aquel momento, no sabía cuán ciertas serían esas palabras. Con la ayuda de Husf, logré conectar con un hombre llamado Abu Malik, ex profesor universitario residente en el este de Alepo, quien, casi clandestinamente, coordinaba una red de apoyo para sus vecinos. No era cristiano, pero era un hombre de paz, respetuoso con todas las religiones, e incluso en medio de la guerra, mantuvo un corazón generoso. Cuando me recibió en su casa, casi completamente destruida por los bombardeos, me ofreció té amargo, el mayor lujo que tenían en aquel entonces. Durante nuestra conversación, fue directo. Profesor Samuel, agradezco su valentía al venir, pero debo advertirle, esta zona está controlada por Al-Nusra. Cualquier actividad religiosa ajena a la suya podría costarnos la vida. Respiré hondo y respondí con sinceridad. No he venido a convertir a nadie, solo quiero ayudar. Solo quiero dar un poco de esperanza a quienes lo han perdido todo. Guardó silencio un momento. Luego señaló un edificio parcialmente destruido en la misma calle. El sótano sigue en pie. Perteneció a una familia que falleció hace meses. Podemos usarlo como centro comunitario. Le damos a ese espacio otro propósito. Y así nació el refugio. Nunca pusimos nombre en la puerta. Queríamos evitar cualquier atención innecesaria. Pero ese sótano oscuro y frío de 80 metros cuadrados pronto se convirtió en un remanso de vida en medio del... Nos llevó 3 días de intenso trabajo limpiar el lugar. Abu Malik, sus 3 hijas adolescentes y yo, fregamos el suelo cubierto de polvo y hollín. Instalamos lámparas de aceite, colocamos colchones viejos en el suelo y dividimos el espacio en 3 secciones. Una pequeña zona para guardar comida y medicinas, otra para la enseñanza de los niños y una última sección que serviría como sala común. Al principio, solo aparecieron 5 o 6 familias, todas conocidas de Abu Malik. Les llevábamos pan fresco de una panadería cercana, agua filtrada, analgésicos y vendas. Y para los niños, improvisamos clases de árabe y matemáticas. La mayoría llevaba casi un año sin ir a clase. Por las noches, cuando las familias volvían a casa, algunos adultos se quedaban más tiempo. Solían ser los más cansados de la vida, aquellos que ya habían enterrado a muchos de los suyos. Fue a ellos a quienes comencé a hablar, nunca con un micrófono, nunca en voz alta. No prediqué en el sentido tradicional, pero conté historias, historias de fe, historias de un Dios que no abandona a los suyos, ni siquiera en los peores momentos. Hablé de José, vendido como esclavo y exaltado como gobernador, de Daniel, que sobrevivió al foso de los leones, de Pablo y Silas, que cantaron incluso encadenados en la cárcel. Escucharon en silencio, y algunos lloraron. Otros simplemente cerraron los ojos y negaron con la cabeza, como si quisieran volver a creer. Allí, en ese refugio oculto bajo los escombros de Alepo, vi cómo lo imposible comenzaba a suceder. No eran conversiones masivas, ni milagros asombrosos, todavía no, pero era la esperanza que florecía lentamente, como una flor que insiste en crecer entre los escombros. Empecé a darme cuenta de que esas historias bíblicas, que compartía en silencio al final de la tarde, me impactaron más profundamente que imaginaba. Una vez, después de una de estas conversaciones, me dirigí a un pequeño grupo que aún estaba en el refugio y les dije, estas no son solo historias antiguas, son historias de personas que enfrentaron lo imposible y encontraron esperanza. Esa misma esperanza sigue disponible para nosotros hoy. Apenas terminé la frase cuando me di cuenta de que una de las mujeres estaba llorando. Era Farah, una mujer de 40 años que ya soportaba un dolor insoportable. 3 meses antes, había perdido a su marido y a sus 2 hijos pequeños en un atentado. Desde entonces, vivía con su hija menor entre los escombros de lo que había sido su apartamento. Esa noche, cuando todos se habían marchado, se acercó a mí en silencio, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada. Susurró, «Profesor Samuel, estas historias que cuenta son del Evangelio, ¿verdad?» Asentí, algo sorprendida. Continuó, «Mi abuela era cristiana. Antes de morir, me habló de Isa, Jesús. Dijo que era el único que podía aliviar el peso de nuestros corazones». Farah respiró hondo. «Ya no puedo soportar este peso, profesor. Por favor, ayúdeme». Esa noche, nos sentamos en un rincón del refugio, y allí mismo oramos juntas por primera vez. Compartí el Evangelio con ella con sencillez, sin adorno, y fue entre lágrimas, que parecían contener años de dolor reprimido, que Farah entregó su corazón a Cristo. Es como si alguien hubiera encendido la pequeña vela de... Todavía es tenue, pero es la primera luz que veo después de meses en la... Esa pequeña luz pronto comenzó a extenderse. 3 semanas después, teníamos un grupo de 7 personas que se reunían en silencio por noche para estudiar. Farah estaba allí, firme. Con ella vino Nur, una joven de 22 años que había comenzado a estudiar medicina antes de que la guerra... También estaba presente Karim, un anciano que había perdido a toda su familia, y, para mi sorpresa, 2 de las hijas de Abu Malik. Él les permitió participar,
pero siempre observaba desde la distancia, sin involucrarse. Nuestro refugio creció rápidamente. Para febrero, ya brindábamos comida, agua y atención médica básica a unas 40 familias, gracias a la ayuda de NU. Las clases infantiles contaban ahora con 25 alumnos, muchos de los cuales sonreían por primera vez en mucho. Y a medida que la necesidad crecía, la fe también se expandía silenciosamente. Nuestro grupo de estudio bíblico se reunía 3 veces por semana, siempre con mucha precaución, generalmente después del atardecer, cuando el tráfico había disminuido. Pero también fue en ese momento cuando empezaron a aparecer las señales de una mañana. Cuando llegamos al refugio, vimos una frase pintada con aerosol en la pared exterior, en letras rojas. Los infieles no son bienvenidos. Alabado sea Dios. Abu Malik borró la inscripción lo más rápido que pudo, pero no pudo ocultar el miedo en su rostro. Alguien nos observa. Ten mucho cuidado, Samuel, me advirtió. Unos días después, durante una distribución de alimentos, aparecieron 2 hombres, barbas largas, mirada fría, vestidos con ropas tradicional. No dijeron ni una palabra, simplemente se quedaron allí, observando, media hora en silencio. Luego se fueron sin dar explicaciones. Esa noche, Farah vino a verme, visiblemente conmocionada. Reconocí a uno de ellos, dijo con voz temblorosa. Están en primera línea, son de Al-Nusra, han venido a investigar. Se me encogió el corazón. Por primera vez, consideré terminar con todo y mudarme a una zona más segura. Pero cuando fui a orar, esperando guía, lo que recibí fue una paz que no tenía sentido ante la amenaza. Una paz firme, silenciosa, pero inconfundible. Abrí mi Biblia, casi automáticamente, y mis ojos se posaron en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré, y yo te sostendré con la diestra de mi justicia. En ese momento, supe que no era momento de. Tomamos más precauciones. Los estudios bíblicos se acortaron y se realizaron en horarios escalonados, siempre con previo aviso. Distribuí las pocas Biblias que tenía para que todos pudieran leer en casa. Desde fuera, todavía parecíamos un simple centro comunitario que distribuía ayuda humanitaria, pero por dentro, éramos una pequeña iglesia secreta en las entrañas de una ciudad en guerra. El refugio seguía, pero la tensión era cada vez más palpable, y lo que vino después pondría a prueba nuestra fe y nuestras vidas, como nunca antes. Era lunes, 23 de febrero. Nunca olvidaré ese día. El refugio estaba más lleno que nunca. Acabábamos de recibir un valioso envío de medicamentos y comida enlatada, algo poco común, y casi 60 familias habían acudido en busca de ayuda. La multitud era intensa. Niños corriendo, madres dando gracias, ancianos recibiendo ayuda, pero había algo en el ambiente que me perturbaba. Entre la multitud, vi algunas caras nuevas, jóvenes que no estaban allí para recoger nada, solo observaban, callados, atentos, desconfiados. Algo en sus ojos me estremeció, pero seguí sonriendo, distribuyendo los suministros y rezando en silencio con cada paquete que llegaba. Al cerrar las puertas del refugio esa noche, Abu Malik me agarró del brazo con una fuerza inusual. Estaba pálido. Samuel, dijo casi en un susurro. Uno de mis vecinos me advirtió, lo saben. Descubrieron que estás celebrando reuniones cristianas aquí. Están siguiendo a algunas mujeres que vienen por la noche. Tienes que irte, hoy mismo. Se me encogió el corazón. Lo miré. Luego al sótano que habíamos transformado en casa, escuela e iglesia. No puedo abandonarlos ahora, Abu Malik. Si me voy, lo perderán todo. La única esperanza que les queda. Me miró con desesperación. Si se quedan, podrían perderla. Respiré hondo, y aunque me sorprendí de mí mismo, respondí con una calma que solo podía venir. Si Dios quiere que, lo hará. Si me toca, que sea para su gloria. Negó con la cabeza, frustrado. Entonces, al menos, cancela la reunión de esta noche. Es demasiado peligrosa. Pero esta noche era especial. Nur se había preparado para compartir su testimonio, y 3 personas nuevas habían expresado interés en aprender más sobre Jesús. No podía cancelar, simplemente no podía. A las 20:00, las calles ya estaban sumidas en la oscuridad, como de costumbre, debido a los constantes cortes de luz. Aún así, uno a uno empezaron a llegar. Farash con su hijo, Karim, apoyado en su bastón, las hijas de Abu Malik, luego los demás. A las 20:30, éramos 27 los reunidos allí, en el corazón de Alepo, sentados en círculo, iluminados tan solo por 5 pequeñas velas. Empezamos a cantar suavemente un antiguo himno árabe sobre la fidelidad de Dios. Nuestras voces eran casi susurros, no solo por miedo, sino por reverencia. Entonces leímos el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada palabra parecía hecha a nuestra medida. Este era nuestro escondite. Entonces Nur comenzó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco se fue fortaleciendo al relatar cómo conoció a Cristo en medio del caos, tras días atendiendo a pacientes heridos en un hospital.
que luego sería destruido por las bombas. La presencia de Dios era casi palpable en ese lugar. Y luego, a las 9:17 p.m., recuerdo la hora exacta porque miré mi reloj pensando que deberíamos terminar antes de las 10 p.m., todo cambió. La puerta del sótano explotó con un fuerte golpe que nos silenció. Fue como si el infierno hubiera invadido nuestro refugio. 5 hombres armados irrumpieron violentamente en el espacio. Vestían de negro, con el rostro cubierto por pañuelos, solo los ojos al descubierto. Sus ojos eran gélidos, llenos de odio. El líder, un hombre alto con una cicatriz visible incluso bajo la tela, gritó en árabe: «¡Abajo, perros infieles!». El pánico fue instantáneo. Las mujeres gritaban, los niños lloraban, algunos se paralizaron de miedo. Sin pensarlo, me puse de pie, intentando interponerme entre los invasores y aquellos a quienes consideraba mi pequeña familia espiritual. «Somos solo un centro de ayuda humanitaria», grité en árabe, intentando que mi voz no transmitiera desesperación. Pero no vinieron por comida, vinieron a silenciar nuestra fe. «Solo estamos aquí para ayudar a las familias necesitadas», logré decir con dificultad. La tensión en el aire era casi física. El líder del grupo se acercó a pasos pesados. El olor a pólvora y sudor lo precedía. No dijo ni una palabra. Simplemente levantó el rifle y me golpeó en el estómago con la culata. Caí de rodillas, jadeando. El dolor era insoportable, pero aún peor era el miedo que intentaba paralizarme. Se inclinó y me habló muy cerca de... «¿Crees que somos estúpidos? Sabemos exactamente lo que está pasando aquí. Estás difundiendo este veneno cristiano entre nuestra gente, lavando el cerebro a las mujeres, diciendo mentiras sobre Isa». Me tiró del pelo por la cara y me obligó a mirarlo. «¿Sabes qué hacemos con los misioneros cristianos? ¿Has visto los videos?». Me quedé en silencio. No pude reaccionar. Estaba completamente perdido. Fue entonces cuando se levantó y gritó a los demás: «Todos contra la pared. Ahora». Una estampida comenzó dentro del refugio. Gritos, llantos. Los hombres armados empujaron a todos con las puntas de sus rifles, obligándolos a arrodillarse. Las mujeres protegieron a sus hijos con sus cuerpos. Los ancianos temblaban. Algunos jóvenes lloraban en silencio. Otros simplemente miraban al suelo, esperando lo peor. Me llevaron al frente del grupo. El líder sacó su celular del bolsillo. «Filmemos todo. El mundo necesita ver qué les pasa a los traidores». Él rió fríamente. «Pero primero, vamos a divertirnos un poco». Y se desató el infierno. Karim, nuestro hermano mayor, fue el primero. Lo golpearon con furia y desprecio, hasta que cayó inmóvil al suelo. Lo llamaron viejo débil, traidor a Alá. Entonces llegó Nur. La sujetaron de los brazos, le tiraron del pelo con violencia y le escupieron en la cara. La llamaron prostituta. Todo por haberse convertido. Solo lloró, pero no dijo ni una palabra. Su dignidad, incluso en silencio, me destrozó por dentro. También me golpearon. Me patearon las costillas, me maldijeron. Me preguntaron cuántas almas había corrompido. Cada golpe parecía aplastar algo más que mi cuerpo. Querían quebrar mi espíritu. Pero lo que más me dolió fue ver a los niños, tan pequeños, tan quietos, con los ojos abiertos, sin lágrima. No tenían miedo. Algunos escondieron la cara en el regazo de su madre. Otros, como una niña despeinada que me miraba fijamente, parecían esperar algo. Fue entonces cuando llegó la orden. Silencio. El sótano quedó en un silencio absoluto. Incluso el llanto cesó. «Ahora», dijo el líder en un tono casi tranquilo, «comencemos la ejecución, uno por uno, empezando por su falso amo». Me pusieron de rodilla. 2 hombres se acercaron a mí, apuntándome con rifles a la cabeza. Los otros 2 se posicionaron frente al grupo. Fue el final. El líder se acercó de nuevo. Me miró con desprecio, con asco, con ese odio que nace de algo más profundo que era espiritual. Y luego preguntó burlonamente: «¿Dónde está tu Dios ahora, misionero? ¿Dónde está? ¿No fue tan poderoso?». Fue entonces cuando me ocurrió algo completamente fuera de lo común. Todo el dolor, todo el miedo, toda la desesperación se fueron. Me invadió una paz. No era una paz lógica, no era emocional, fue sobrenatural. Me sentí abrazada, protegida, como si Dios estuviera allí, físicamente, a mi lado. Y antes de darme cuenta, mis palabras ya estaban saliendo. «Mi Dios está aquí, en este sótano, y aunque ahora me quites la vida, Él seguirá siendo el Señor de Alepo, el Señor de Siria y el Señor del mundo entero. ¿Y sabéis qué? Él es también vuestro Señor, aunque todavía no lo sepáis». El líder estaba lleno de furia. Sus ojos temblaban de rabia. Levantó el arma, colocó el barril frío contra mi frente y cerré los ojos. Estaba listo para ir. Pero eso no fue lo que pasó. El cañón frío del arma contra mi frente fue la prueba definitiva de que todo era real. No fue una pesadilla, no fue una exageración de mi mente, era la muerte a punto de ocurrir. «Infiel», espetó el líder con desprecio. Cerré los ojos y en un susurro tembloroso repetí las palabras que el mismo Jesús dijo en: «Padre, perdónalo».
porque no saben lo que hacen. ¡Fuego!, gritó. Pero en ese preciso instante algo ocurrió, algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Antes de que se pudiera disparar, un sonido resonó por el edificio, fuerte, profundo, como un trueno que partiera el cielo pero no fue una explosión, no fue un bombardeo, fue diferente, fue vivo. En el reflejo abrí los ojos, y lo que vi fue como si el cielo mismo hubiera descendido a ese sótano. Un viento caliente potente surgió de la demasiado fuerte para estar en un sótano. Se arremolinaba como un torbellino, pero no destruía. Barría la habitación como si supiera a dónde ir. Era como si tuviera voluntad propia. Entonces, las 5 velas que habíamos encendido horas antes y que se habían apagado durante la invasión, se reavivaron. Pero ahora con llamas tan altas y vives que iluminó el sótano. Las llamas parecían, en ese preciso instante, los 5 hombres armados cayó al suelo como si algo invisible los hubiera, como hojas al viento. Sus armas se les escaparon de las manos. No estaban inconscientes, estaban despierto, pero paralizado, con los ojos abiertos, llenos de un terror que no venía de este mundo. Nadie allí, ni siquiera entre nosotros, los 27 reunidos, se movió. Nadie ni siquiera respiró fuerte. Lo único que se podía oír era el viento, hilando, viviendo, y la luz de las velas que ardían como tocándolo. El tiempo pareció detenerse. Quizás fueron solo unos minutos, pero para nosotros fue una eternidad entre el cielo y la tierra. Y entonces, de repente, el viento paró. Las llamas volvieron a su tamaño y el silencio cayó como un velo espeso. Lentamente, los hombres en el suelo comenzaron a moverse. El líder, quien había dado la orden de ejecución, se incorporó lentamente, como si todos sus músculos estuvieran en shock. El pañuelo que le cubría el rostro se había caído, revelando sus rasgos juveniles. Tal vez ni siquiera tenía 30 años. Una profunda cicatriz le recorría desde la ceja hasta la barbilla, y entonces empezó a llorar. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Parecía pequeño, asustado, roto. Los vi, murmuró con voz ronca. Estaban aquí. Lo vi con mis propios ojos. Todavía arrodillado, lo miré, tratando de comprender. ¿Qué viste?, pregunté casi sin fuerzas. Me miró con una expresión que mezclaba temor y reverencia. Te rodeaban. Eran enormes. No eran hombres. Brillaban como el sol. Tenían espadas, espadas de fuego, y estaban dispuestos a luchar por ti. Nunca he sentido tanto miedo y tanta paz al mismo tiempo. Otro de los hombres armados comenzó a gritar. Yo también lo vi. Estaban por todas partes, gritó, agarrándose la cabeza como si no pudiera soportar lo que había presenciado. Un tercero se sentó en el suelo, cruzó los brazos sobre las rodillas y comenzó a mecerse lentamente, murmurando palabras en árabe que sonaban como oraciones desesperadas. Fue entonces cuando el líder, el mismo que había amenazado con matarme, se acercó a mí, pero ahora, con paso lento y pesado, no de amenaza, sino de arrepentimiento. Él se arrodilló delante de mí, tomó mis manos entre las suyas y, sin levantar la vista, los besé, un profundo gesto de humildad en la cultura árabe, y entre lágrimas dijo, perdóname, no lo sabía. Yo no entendí. Lo miré, a ese hombre que minutos antes había estado listo para ejecutarme, y, sin pensarlo, hice lo único que mi corazón podía decir. Lo abracé. Lloró en mis brazos como un niño, y en ese momento, en aquel sótano que había sido escenario de tanto terror, la gloria de Dios se manifestó como nunca antes. Dios te perdona, le dije con voz tranquila y sincera, y nosotros también te perdonamos. Lo que sucedió después fue algo que solo el Espíritu Santo pudo haber guiado. Nuestro grupo, aún conmocionado por el miedo y la violencia que acabábamos de soportar, comenzó a acercarse lentamente, formando un círculo alrededor de aquellos 5 hombres. Farah, con el corazón lleno de compasión, les trajo agua. Nur, incluso con sus moretones aún visibles, comenzó a curar las heridas que algunos habían sufrido tras la caída. Allí, en aquel sótano de Alepo, en medio de la guerra y el caos, antiguos enemigos se convirtieron en hermanos en cuestión de horas. Si esta historia te llega al corazón, compártela. Que alguien recuerde que Dios sigue obrando milagros hoy. El líder se llamaba Mahmoud. Nos contó que antes de la guerra era estudiante de ingeniería, pero perdió a toda su familia en un bombardeo. El dolor, la tristeza y la ira lo llevaron por el odio, uniéndose a grupos extremistas en busca de venganza y un sentido a una vida que parecía destruida. Mahmoud ya había participado en ejecuciones, torturado personas y hecho cosas de las que hoy se avergüenza profundamente. Nunca creí en nada sobrenatural, nos confesó esa noche. Usaba la religión como excusa para mi odio, para justificar la violencia. Pero lo que vi hoy, esos seres de luz, esa fuerza que me arrojó al suelo, ese viento que apareció de la nada, no tiene explicación humana. 3 de esos hombres decidieron quedarse con nosotros esa noche. Estaban tan conmocionados, tan cambiados, que no pudieron regresar con sus antiguos compañeros. Los otros 2,
aunque visiblemente afectados, sintieron la necesidad de regresar para no levantar sospechas. Prometieron no contarle a nadie sobre nuestra ubicación ni lo que habían presenciado. De todas formas, nadie nos creería, dijo uno de ellos, ya marchándose. Pensarían que nos hemos vuelto locos o que nos han hechizado. Lo que ninguno de nosotros esperaba era el impacto que ese momento tendría en toda la comunidad circundante. Al día siguiente, Abu Malik llegó al refugio, pálido y visiblemente conmocionado. ¿Qué pasó aquí anoche?, preguntó en voz baja. Todo el vecindario habla de luces brillantes que salen del sótano, dijo. Oyeron un sonido como de un viento furioso, aunque la noche estaba tranquila. Antes de que pudiera responder, una anciana a la que nunca había visto entró detrás de él. ¿Es aquí donde están los ángeles?, preguntó sin rodeos. Mi nieto los vio desde la ventana. Dijo que todo el edificio brillaba como si estuviera en llamas, pero no se quemaba. A lo largo del día, cada vez más gente llegaba al refugio, pero no era por comida, medicina. Venían en busca de algo más grande, esperanza. Buscaban al Dios que envía ángeles incluso en medio de la guerra. Como llegaron allí, Mahmoud, el exterrorista, se convirtió en nuestro mayor testigo. Sentado en medio del refugio, con lágrimas en los ojos, repetía una y otra vez lo que había visto, sentido y cómo todo había cambiado en un instante. Vine a matar y encontré la vida. Vine con odio y encontré el amor. Vine a destruir su fe, pero hoy esa fe es lo único que da sentido a mi existencia. En las semanas siguientes, aquel humilde sótano de Alepo se convirtió en lo que nunca podría haber imaginado: un centro de renacimiento espiritual, un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la guerra. Cada día, la cantidad de personas que llegaban al refugio aumentaba. No solo buscaban comida o medicinas, sino algo mucho más grande: esperanza. Buscaban respuestas del Dios que había demostrado su poder de forma tan clara y sobrenatural. Era asombroso cómo la noticia se difundía en voz baja por toda la ciudad. Hay un lugar donde Dios envía a sus ángeles, decían, un refugio donde la guerra no puede entrar. Personas que nunca habían considerado la fe cristiana comenzaron a aparecer con preguntas, dudas y heridas tan profundas que solo un milagro podría sanar. Yusef, un joven de 19 años que perdió a toda su familia en un atentado, fue uno de los primeros en abrazar su fe después de ese milagro. Nos confesó con lágrimas en los ojos. Durante 3 años, planeé unirme a los extremistas para vengarme. Pensé que era la única manera de encontrarle sentido a mi dolor. Pero cuando miré a Yusuf, vi algo diferente y escuché lo que Mahmoud, también transformado, dijo una vez. Si Dios puede cambiar a un hombre tan perdido, puede cambiarnos a cualquiera de nosotros. Increíblemente, de los 5 hombres que entraron en ese sótano con rifles para matarnos, 4 aceptaron a Jesús. El quinto, aunque nunca declaró su fe, se convirtió en un protector silencioso del refugio, advirtiéndonos de los peligros y ayudándonos a recorrer la ciudad con seguridad. Para marzo de 2015, tan solo un mes después de aquel día que lo cambió todo, nuestro pequeño grupo de 27 personas había crecido a más de 80. Para evitar llamar la atención, empezamos a reunirnos en grupos pequeños, alternando horarios y días. El testigo más poderoso siguió siendo Mahmoud, cuyo rostro marcado por las cicatrices y su oscuro pasado eran prueba viviente del poder transformador de Dios. Antes, esta cicatriz era mi orgullo, dijo, mostrando la profunda marca. La recibí en combate y la usé como símbolo de valentía. Ahora, veía la marca como símbolo de la vida que había dejado atrás, de la oscuridad en la que vivía. Pero a pesar de todo, Dios lo amó lo suficiente como para enviar a sus ángeles para evitar que cometiera un error irreversible. Si te conmueve el poder de Dios para cambiar vidas, comparte esta historia, que llegue a muchos corazones sedientos de esperanza. Pero los milagros no se detuvieron en las conversiones. Empezamos a presenciar sanidades físicas, reconciliaciones entre familias desgarradas y una provisión sobrenatural de alimento cuando más lo necesitaba. Una noche, nuestras reservas se agotaron y 50 familias esperaban ansiosamente algo para comer al día siguiente. Oramos juntos, pidiendo a Dios un milagro, y a las 4 de la mañana, alguien llamó a la puerta del refugio. Era un camionero que se había perdido en el laberinto de calles cerradas por la guerra. Transportaba harina, arroz y conservas a otra ciudad, pero no podía seguir adelante. Algo me dijo que viniera aquí, explicó, confundido. No sé por qué, pero sentí que debía dejarte parte de la carga. Lo más increíble no fueron solo los milagros, sino el efecto que tuvieron en una comunidad devastada por años de conflicto. Personas que se odiaban por sus diferencias religiosas o políticas comenzaron a ayudarse y cuidarse mutuamente. Familias que antes estaban separadas, viviendo en bandos opuestos del conflicto, comenzaron a reconciliarse. Khalid, una anciana que había perdido a todos sus hijos en la guerra, resumió esta transformación en una frase que jamás olvidaré. Durante 3 años,
Viví consumida por el odio y la sed de venganza. Era lo que me impulsaba a seguir adelante. Pero después de ver lo que pasó en este refugio, después de escuchar las historias, comprendí que el odio solo me destruyó por dentro. Si Dios puede perdonar a quienes estaban a punto de quitar vidas inocentes, ¿quién soy yo para guardar rencor? El impacto trascendió con creces los muros del refugio. En los bloques circundantes, la violencia comenzó a disminuir visiblemente. Incluso los miembros de los grupos armados que operaban en la zona comenzaron a respetar discretamente este pequeño remanso de paz. Abu Malik, quien inicialmente evitó involucrarse, respetando pero no compartiendo nuestra fe, decidió entregarse a Cristo 3 meses después del milagro. Presencié algo que desafía la lógica humana, dijo. Vi a enemigos mortales convertirse en hermanos. Vi al odio convertirse en amor, miedo, valentía. Solo un poder sobrenatural pudo lograr esto en medio de la guerra más cruel que he visto en país. En abril de 2015, nuestra labor adquirió una nueva dimensión. Dejamos de ser solo un punto de distribución de ayuda o un lugar de encuentro para los fieles. Nos convertimos en un centro de reconciliación comunitaria, donde personas de todos los orígenes, incluso quienes no compartían nuestra fe, buscaban mediación para sus conflictos, consuelo para su dolor o simplemente un lugar seguro. Mahmoud, con su experiencia en combate, se convirtió en un puente indispensable. Comprendía la mentalidad, el lenguaje y las motivaciones de los grupos extremistas, y podía hablarles en un lenguaje que entendían. En varias ocasiones, arriesgó su vida para negociar la liberación de rehenes y garantizar el paso seguro de familias atrapadas en zonas de combate. Antes, usaba mi conocimiento para traer muerte, confesó. Ahora, Dios me permite usarlo para salvar vidas. Pero quizás el impacto más profundo fue en los niños del refugio. Muchos de ellos solo conocían la guerra. Sus juegos simulaban bombardeos, sus dibujos mostraban edificios destruidos y heridos. Poco a poco, al experimentar el amor y la seguridad de esa comunidad, empezaron a cambiar. Empezaron a dibujar flores, cielos azules y familias sonrientes. Y los juegos violentos dieron paso al juego cooperativo. Amina, una niña de 8 años que quedó huérfana a los 5, me enseñó un dibujo un día. Era una figura grande y luminosa con lo que parecían alas, que rodeaba a un grupo de personitas. ¿Qué es esto, Amina?, pregunté emocionado. Es el ángel que vi la noche que llegaron esos hombres malvados, respondió con naturalidad. Estaba justo detrás de usted, maestro Samuel. Era tan alto que su cabeza casi tocaba el techo, y brillaba como el sol. No tuve miedo, porque sabía que nos protegía. Me quedé sin palabras. Amina no estaba presente cuando Mahmoud compartió su experiencia. No había oído los detalles de lo que él y sus compañeros habían visto esa noche. Y, sin embargo, su descripción era precisa, como si hubiera presenciado lo mismo. Para junio de 2015, habíamos bautizado a más de 100 nuevos hermanos y hermanas. Al no tener una pila bautismal, usamos una vieja tina de metal que rescatamos de los escombros. Llenamos la tina con cubos de agua y uno a uno declararon pública y emotivamente su fe en Cristo. El momento más memorable fue el bautismo de Mahmoud. Al emerger del agua, con esa cicatriz que antaño simbolizaba dolor y lucha, ahora símbolo viviente de redención, alzó los brazos al cielo y proclamó: «Hoy murió el anciano. Todo lo que fui, todo el mal que cometí, quedó sepultado en estas aguas. Ahora vivo para servir al Dios que me salvó cuando estaba a punto de quitar vidas inocentes». Nadie lloró ese día. Si estas palabras te conmueven, comparte este testimonio con alguien que necesite escucharlo. Recuerda, ninguna vida está tan rota que Dios no pueda restaurarla. Tus acciones podrían ser el camino hacia un milagro en la vida de otra persona. Como ocurre con todos los grandes movimientos de Dios, también enfrentamos persecución y resistencia. En julio, grupos extremistas, alarmados por las conversiones masivas, comenzaron a amenazarnos directamente. 2 hermanos fueron emboscados y brutalmente golpeados mientras regresaban a casa. Una noche, intentaron incendiar el refugio, pero milagrosamente, las llamas no se extendieron más allá de la entrada. Cada ataque solo servía para fortalecer nuestra fe y acercar a más personas, curiosas por comprender lo que estaba sucediendo. Curiosamente, algunos líderes de los grupos que nos perseguían comenzaron a buscarnos en secreto, intrigados por la transformación que muchos se convirtieron, aunque se fueron con más preguntas que respuestas, con una semilla de fe plantada que quizás daría fruto. En agosto de 2015, 6 meses después del milagro angelical, recibí un mensaje de mis contactos en Beirut. La situación en el Líbano estaba empeorando y necesitaban mi ayuda para coordinar la creciente crisis de refugiados en el país. Tras mucha oración y conversación con los líderes que habíamos formado sentí que era hora de dejar el refugio a su cargo. La noche antes de partir, tuvimos una reunión especial donde compartí 5 lecciones espirituales que aprendimos durante esos meses extraordinarios. Primero,
Dios actúa de manera sobrenatural, precisamente en lugares donde la esperanza humana se ha desvanecido. Si los ángeles hubieran aparecido mientras estudiábamos la Biblia con calma, habría sido un milagro. Pero llegaron justo cuando nos apuntaban con armas, cuando ya no había salida humana. Este es el momento perfecto de Dios. Como dice el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, y te libraré, y tú me glorificarás. La segunda lección. El propósito final de un milagro no es solo salvar a quienes lo experimentan, sino transformar a todos los involucrados, incluso a quienes nos persiguen. Si Dios tan solo hubiera querido protegernos, podría haberse asegurado de que los atacantes nunca encontraran nuestro escondite o de que sus armas fallaran. Pero Dios permitió que nos alcanzaran, casi llevándonos a la muerte, solo para manifestarse con tal poder que no solo nos protegió, sino que también transformó a quienes vinieron a destruir. Mahmoud y sus compañeros no fueron consecuencias accidentales del milagro, fueron parte esencial del plan divino. La tercera lección que aprendemos es que los milagros de Dios siempre tienen un propósito mayor que nuestra seguridad personal. Esa noche, no se trató solo de salvar 27 vidas, sino de impulsar un avivamiento que alcanzó a todo un barrio en medio de una guerra brutal. Dios no realiza milagros como simples espectáculos, siembra semillas que generan una transformación social y espiritual dura. La cuarta lección es que el poder sobrenatural de Dios es tan real hoy como lo fue en tiempos bíblicos. Vivimos en una época marcada por el escepticismo, donde incluso muchos cristianos terminan reduciendo la fe a reglas morales y comodidad emocional. Pero el Dios que envió ángeles para liberar a Pedro de la prisión, como leemos en Hechos 12, es el mismo Dios que envió a sus ángeles a nuestro sótano nunca ha dejado de ser un Dios de milagros. Finalmente, la quinta lección. No hay lugar tan oscuro o dominado por el enemigo que impida que Dios manifieste su gloria. Alepo, en 2015, era quizás uno de los lugares más peligrosos del mundo, especialmente para los cristianos, un territorio de muerte y desesperación. Y fue allí donde Dios eligió desplegar su poder de forma. Queridos hermanos y hermanas que leen esto, quiero hablarles directamente. Quizás estén viviendo su propio Alepo, enfrentando una situación que parece desesperanzada, imposible de cualquier manera. Quizás tengan el equivalente a 5 rifles apuntándoles a la cabeza, una enfermedad grave, una crisis financiera devastadora, un matrimonio al borde del colapso, una adicción que parece inquebrantable o una profunda depresión que los ha privado de toda esperanza. Quiero decirte con toda la autoridad que me da haber visto ángeles con mis propios ojos. El mismo Dios que intervino en aquel sótano de Alepo puede intervenir en tu vida. El mismo Jesús que envió a sus ángeles para protegernos tiene ejércitos celestiales listos para luchar por ti. El mismo Espíritu Santo que transformó a un terrorista en evangelista puede transformar tu situación, por imposible que parezca. Pero hay una cosa que debes hacer: entregarlo todo a Dios. Tal como lo hicimos aquella noche, cuando ya no nos quedaba nada humano que ofrecer. Cuando todas las puertas parecían cerradas y nos apuntaban con rifles a la cabeza, esta es tu oportunidad de experimentar el poder sobrenatural de Dios. Si necesitas un milagro hoy, comparte tu experiencia conmigo. Oremos juntos, pidiendo específicamente por tu situación. Antes de partir de Alepo, celebramos una ceremonia para nombrar oficialmente a los líderes que continuarían el ministerio. Mahmoud, quien había llegado para ayudarnos meses antes, fue nombrado pastor principal del refugio, junto con Nur y Abu Malik como colíderes. Cuando le entregué una Biblia, símbolo de su nueva responsabilidad, Mahmoud lloró desconsoladamente. «Vine a quitarte la vida», dijo con la voz entrecortada y las lágrimas, «y ahora me confías la vida espiritual de toda esta gente». Solo el amor infinito de Dios podría escribir un capítulo como este. 7 años después de aquella noche en Alepo, nuestro humilde refugio se ha transformado en una red de 7 iglesias domésticas repartidas por toda la ciudad. Más de 700 personas han decidido seguir a Cristo, incluyendo decenas de excombatientes que dejaron las armas. Mahmoud, nuestro líder transformado, capacitó a 12 nuevos pastores, quienes ahora cuidan de sus propias comunidades. También fundaron 3 escuelas para niños huérfanos, 2 clínicas médicas y un centro de reconciliación, buscando sanar las profundas heridas dejadas por la guerra. Pero más que las cifras, lo que me conmueve es ver el verdadero renacimiento que ha tenido lugar. En una ciudad marcada por el odio religioso y étnico, ahora existen lugares donde cristianos y musulmanes colaboran en proyectos de reconstrucción. El estruendo de las armas ha sido reemplazado por cánticos de alabanza, que resuenan en pequeños apartamentos y sótanos convertidos en santuarios. Mahmoud me llama cada mes para compartir nuevas historias de milagros que siguen ocurriendo. Recientemente, me contó sobre un alto comandante de un grupo extremista que empezó a asistir en secreto a nuestras. Había oído hablar del Dios que envía ángeles y quería verlo con sus propios ojos. Al final de esa reunión,
estaba de rodillas, llorando como un niño, pidiendo perdón por las atrocidades que cometió. Este hombre, que cargó con el peso de cientos de vidas, ahora dedica su fuerza a rescatar a jóvenes antes de que caigan en la violencia. La historia de Alepo me enseñó que no hay barreras para lo que Dios puede lograr cuando confiamos en Él en medio de lo imposible. Los milagros no son solo episodios sobrenaturales aislados, son intervenciones divinas que generan cambios profundos, mucho más allá de lo que cualquier plan humano podría lograr. Quiero terminar este testimonio con una sincera invitación. Quizás nunca hayas sentido el verdadero poder de Dios en tu... Quizás hayas oído hablar de Dios, hayas asistido a la iglesia, pero aún no hayas experimentado su presencia de forma tangible. Quizás sus oraciones parezcan caer en el vacío, como un eco sin respuesta. Así que los invito a rezar esta oración conmigo, no como una fórmula mágica, sino como un acto genuino de entrega, abriendo su corazón al mismo Dios que envió ángeles para protegernos. Señor Jesús, reconozco que necesito tu poder sobrenatural en mí. Estoy cansado de una fe meramente teórica que no cambia mis luchas. Creo que eres el mismo ayer, hoy y siempre. Creo que los mismos milagros que realizaste en la Biblia y aquella noche en Alepo, puedes obrarlos en mí. Entrego mi situación imposible a ti. Te señalo como mi Alepo personal. No me quedan recursos, no veo salida, pero creo que puedes actuar sobrenaturalmente. Rompe las cadenas que me aprisionan, sana las heridas que aún sangran, restaura lo roto y satisface cada necesidad. De hoy en adelante, elijo vivir esperando milagros, no porque los merezca, sino porque eres un Dios de lo imposible. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, quiero ser el primero en felicitarte. Has abierto una puerta para que lo sobrenatural obre en tu vida, pero recuerda que esto es solo el comienzo de un camino con un Dios que aún obra milagros. Para fortalecer tu fe, me gustaría sugerirte algunas acciones prácticas. Comparte este testimonio con tus seres queridos. A veces, una simple palabra puede ser el puente para que alguien más experimente milagro. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo, tu ciudad, tu país, y cómo este mensaje te conmovió. Queremos saber si has decidido creer, si necesitas oración o si has renovado tu compromiso con... Leo cada comentario con atención y oro por cada petición que recibo. Si ya sigues a Cristo, escribe "Gloria a Dios por sus milagros" para inspirar a otro. Si has entregado tu vida hoy, escribe "Creo en el Dios de los milagros" para que podamos celebrar juntos. Y si esperas una bendición específica, di "Esperando mi milagro" y comparte en qué área de tu vida quieres ver la obra de Dios. Te invito a unirte a nuestra comunidad de testimonios, donde compartimos historias reales de la acción de Dios en el mundo. Además, busca una iglesia en tu ciudad que crea en el poder sobrenatural del Señor, porque la fe crece cuando estamos rodeados de personas que esperan lo imposible con nosotros. Asegúrate de leer la Biblia y nutrirte de las historias milagrosas que contiene. Ahí reside el mensaje inmutable. Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Y, por último, presta atención a cada pequeña señal, a cada intervención que notes en tu, aunque parezca insignificante. Con el tiempo, verás que los milagros son muchos. Solo necesitamos estar atentos para verlo. Al terminar este testimonio, no puedo evitar emocionarme al recordar aquella noche en el sótano de... Han pasado 7 años, pero el impacto de lo que viví sigue creciendo. Transformó no solo mi vida y la de los 27 que se enfrentaron a los fusiles, sino que también impulsó un movimiento que sigue difundiendo esperanza en uno de los lugares más difíciles del mundo. Cada vez que hablo con Mahmoud y escucho nuevas historias de transformación, cada vez que veo fotos de iglesias domésticas creciendo en medio del caos, cada vez que recibo mensajes de personas que han encontrado esperanza en medio de la desesperación, una verdad se confirma dentro. El Dios de la Biblia, el Dios de los milagros, sigue obrando hoy con el mismo poder que tu Alepo personal. Ese problema aparentemente sin solución no es el final de la historia. Puede ser precisamente el escenario que Dios ha elegido para revelar su gloria sobrenaturalmente, no porque seas perfecto o tengas una fe gigante, sino porque Él es fiel, compasivo y poderoso. Levanta la cara. Esos rifles que te apuntan no son tu destino final, son la oportunidad de que ocurra un milagro, uno que transformará tu vida y la de quienes te rodean.